Hay heridas que solo una hermana puede causar, y hay perdones que solo el amor verdadero puede sanar. Esta es mi historia, y tal vez, también sea la tuya. Mi nombre es Yalitza, y durante años creí que conocía el significado del amor incondicional. Creí que una hermana era para toda la vida, sin importar las diferencias, las distancias o las decisiones que tomáramos. Pero ese día en Monterrey, ese día aprendí que a veces el corazón puede romperse de maneras que nunca imaginamos posibles. Todo comenzó con una sorpresa que había planeado durante meses. Valeria, mi hermana, se casaba y yo llevaba tanto tiempo esperando este momento. Había trabajado turnos dobles en la tienda del pueblo, había ahorrado cada peso que ganaba vendiendo mis bordados en el mercado, todo para poder estar con ella en el día más importante de su vida. ¿Por qué eso hacen las hermanas, verdad? Estar presentes en los momentos que importan, sin importar las dificultades. Recuerdo perfectamente esa mañana cuando cerré mi pequeña maleta. Había escogido cuidadosamente mi vestido azul, ese que mamá me había regalado para mi graduación. No era de diseñador, no tenía etiquetas caras, pero era hermoso a su manera. Era el mejor vestido que tenía, y cuando me lo puse frente al espejo de mi cuarto, me sentí elegante, lista para celebrar junto a mi hermana, pero lo más importante que llevaba conmigo era una pequeña cajita de terciopelo gastado. Dentro había un anillo de plata con una pequeña piedra azul que había pertenecido a nuestra madre. Ella nos lo había mostrado tantas veces cuando éramos niñas, contándonos la historia de cómo nuestro abuelo se lo había regalado a nuestra abuela el día de su boda. Este anillo, nos decía mamá con los ojos brillantes, representa el amor que une a nuestra familia. Algún día, cuando yo ya no esté, quiero que lo compartan. Que las mantenga unidas para siempre. Cuando mamá enfermó, en sus últimos días, nos hizo prometer que ese anillo sería el símbolo de nuestro vínculo eterno. Prometan que sin importar lo que pase, sin importar dónde las lleve la vida, este anillo las recordará que son hermanas. Que se tienen la una a la otra para siempre. Valeria y yo nos tomamos de las manos junto a la cama de mamá y prometimos. Fue la última promesa que le hicimos antes de que se fuera. Por eso llevaba el anillo conmigo a Monterrey. Era el momento perfecto para dárselo, para recordarle que sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, sin importar cuántos kilómetros hubieran estado entre nosotras, seguíamos siendo hermanas. El vuelo a Monterrey fue mi primer viaje en avión. Me senté junto a la ventanilla y observé cómo se achicaba mi pueblo, cómo las montañas que conocía desde niña se convertían en pequeños puntitos verdes. Mi corazón latía de emoción y nervios. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que vi a Valeria. 5 años desde que se mudó con nuestro padre a la ciudad grande, desde que comenzó una nueva vida en un mundo que yo solo conocía por sus fotos en redes sociales. Durante esos años, nuestras conversaciones se fueron espaciando. Al principio hablábamos todos los días, luego todas las semanas, después cada mes, hasta que se convirtieron en mensajes esporádicos en fechas especiales. Pero yo nunca dejé de amarla. Nunca dejé de considerar que ella era mi hermana. Mi única familia, la persona más importante en mi vida. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, la ciudad me impactó inmediatamente. Todo era más grande, más rápido, más brillante que en mi pueblo. Los edificios se alzaban hacia el cielo como gigantes de cristal y concreto, los carros corrían por avenidas más anchas que toda la calle principal de mi pueblo, y las personas caminaban con una prisa que yo no conocía. El taxi que me llevó al hotel donde Valeria se hospedaba atravesó zonas de la ciudad que parecían sacadas de una película. Casas enormes con jardines perfectos, centros comerciales que parecían palacios, restaurantes con nombres que no podía pronunciar. Y yo ahí, en el asiento trasero, con mi maleta sencilla y mi vestido azul, sintiéndome cada vez más pequeña en ese mundo que no era el mío. El Hotel Presidente era exactamente lo que esperaba de un lugar donde se hospedaría la familia de Valeria. El lobby tenía pisos de mármol que brillaban tanto que podías ver tu reflejo, candelabros de cristal que colgaban del techo como joyas gigantes, y sillones de cuero que probablemente costaban más que todo lo que yo tenía. Me acerqué al mostrador de recepción con paso decidido, tratando de no mostrar lo intimidada que me sentía. La recepcionista era una mujer joven, perfectamente arreglada, con una sonrisa profesional que se desvaneció en cuanto me vio. «Buenas tardes», le dije con la mejor sonrisa que pude formar. «Vengo a ver a Valeria Morales. Está hospedada aquí para su boda». La mujer me miró de arriba a abajo, sus ojos evaluando cada detalle de mi apariencia. Mi vestido azul que tanto me gustaba, mi maleta gastada, mis zapatos cómodos para caminar,
mi cabello recogido en una trenza sencilla. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, cómo se formaba esa barrera invisible que separa a quienes pertenecen de quienes no. ¿Y ustedes?, me preguntó con un tono que intentaba ser cortés pero que claramente ocultaba desconfianza. Soy su hermana, respondí con orgullo, porque ser hermana de Valeria era lo más importante que tenía en el mundo. Ah, dijo, sin poder ocultar su sorpresa. ¿Está segura de que la esperan, señorita? Es que... Bueno, no tengo ninguna instrucción sobre visitas. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Por qué no me esperarían? ¿Por qué mi hermana no habría dejado instrucciones de que yo podría llegar? Pero decidí no darle importancia. Tal vez había sido mi culpa por no avisar, por querer que fuera una sorpresa. Es una sorpresa, expliqué, manteniendo mi sonrisa aunque ya se sentía forzada. ¿Podría llamarla, por favor? Dígale que Yalitza está aquí. La recepcionista dudó unos segundos más, claramente incómoda con la situación. Finalmente tomó el teléfono y marcó. Señorita Morales, disculpe la molestia. ¿Hay una persona en recepción que dice ser su hermana? Yalitza. Pausa. Sí, señorita. Entiendo. Colgó y me miró con una expresión que no pude descifrar. La señorita Morales dice que puede subir. Suite 1205, piso 12. El ascensor subía lentamente, y con cada piso que pasaba, mis nervios crecían. ¿Cómo estaría Valeria? ¿Habría cambiado mucho? ¿Me reconocería inmediatamente? ¿Se alegraría de verme? Cuando llegué al piso 12, el pasillo era silencioso y elegante, con alfombras gruesas que amortiguaban mis pasos y cuadros caros colgados en las paredes. Encontré la suite 1205 y me detuve frente a la puerta, respirando profundo antes de tocar. Escuché pasos del otro lado, el sonido de la cerradura abriéndose, y entonces... ahí estaba ella. Valeria. Mi hermana había cambiado mucho en esos 5 años. Su cabello ahora era más corto y estaba perfectamente peinado, su piel lucía radiante como si fuera a salones de belleza regularmente, y su ropa era exactamente del tipo que yo veía en las revistas pero nunca había tocado. Un vestido blanco elegante, zapatos que probablemente costaban más que mi sueldo de varios meses, joyas discretas pero claramente costosas, pero lo que más me impactó no fue su apariencia física, sino su expresión cuando me vio. No hubo alegría, no hubo sorpresa grata, no hubo ese momento de reconocimiento amoroso que yo había imaginado miles de veces. En su rostro vi pánico, vergüenza, y algo que tardé en reconocer pero que me dolió profundamente, decepción. ¿Qué haces aquí?, fueron sus primeras palabras. No, hermana querida, no, qué sorpresa más linda, no, te extrañé tanto. Solo esa pregunta fría, distante, cargada de una emoción que no quería reconocer. Vine a tu boda, Valeria, le dije, tratando de mantener la alegría en mi voz a pesar de su reacción. Quería sorprenderte, quería estar contigo en el día más importante de tu vida. Extendí mis brazos hacia ella, esperando ese abrazo que llevaba años soñando, ese momento en que todo el tiempo y la distancia desaparecerían y volveríamos a ser las hermanas de siempre, pero ella retrocedió. Literalmente dio un paso hacia atrás, alejándose de mí como si mi cercanía fuera algo de lo que tenía que protegerse. ¿Vestida así?, me preguntó, y sus ojos recorrieron mi vestido azul, mi maleta, mis zapatos, como si estuviera evaluando evidencia de un crimen. Vas a avergonzarme con mi nueva familia, mejor vete antes de que te vean. Esas palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Cada sílaba dolía más que la anterior. Sentí como se me desplomaba el mundo que había construido en mi cabeza. Durante todos esos meses de preparación. ¿Avergonzarla? Yo, su hermana, ¿la avergonzaría? Valeria, soy tu hermana, susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Soy yo, Yalitza. ¿No te alegras de verme? Y entonces vino el golpe final. Con lágrimas contenidas en sus ojos, pero con una dureza en su voz que no reconocía, con una frialdad que jamás había escuchado de ella, me dijo, tú no sabes todo lo que he luchado para estar aquí. No sabes cuánto me ha costado llegar. Hasta este punto, cuántas cosas he tenido que cambiar, cuántas versiones de mí misma he tenido que dejar atrás. No arruines esto. Ya no tenemos nada en común.
Ya no somos las mismas personas de antes. Su voz se quebró un poco al final, como si ella misma no creyera completamente lo que estaba diciendo, pero su determinación era clara. La puerta se cerró en mi cara con un sonido que resonó en el pasillo vacío como el eco de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me quedé ahí parada, frente a esa puerta cerrada, sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. La cajita con el anillo de mamá se me cayó de las manos temblorosas y rodó por el suelo del pasillo. El sonido del terciopelo contra el mármol fue pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue ensordecedor. Recogí la cajita con movimientos mecánicos y caminé hacia el ascensor como si estuviera en un sueño. O mejor dicho, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. En el ascensor, viendo mi reflejo en las paredes de espejo, me pregunté si acaso la recepcionista había tenido razón desde el principio. Si acaso yo era la que no pertenecía a ese mundo, la que no encajaba en la nueva vida de mi hermana. Salí del hotel sin rumbo fijo, caminando por las calles de Monterrey sin realmente ver nada de lo que me rodeaba. Finalmente encontré un parque pequeño, un oasis de verde en medio de tanto concreto y cristal. Me senté en una banca bajo un árbol y ahí me permití llorar como no había llorado desde el funeral de mamá. Las lágrimas brotaban sin control mientras trataba de entender qué había hecho mal, en qué momento había perdido a mi hermana, cuando se había convertido en una extraña que se avergonzaba de mí. ¿Era mi ropa? ¿Era mi forma de hablar? Era simplemente que yo representaba un pasado que ella quería olvidar. Pensé en todas esas noches en que me quedaba despierta imaginando cómo sería nuestro reencuentro. Había practicado frente al espejo las cosas que le diría, las bromas que haríamos recordando nuestra infancia, los planes que podríamos hacer para el futuro. Nunca, ni en mis peores pesadillas, había imaginado que me rechazaría de esa manera. Las horas pasaron. Vi cómo el sol se movía lentamente por el cielo, como las sombras de los árboles cambiaban de posición, como las personas pasaban por el parque viviendo sus vidas normales mientras la mía se había detenido completamente. Pensé en regresar al hotel donde me hospedaba, pensé en cambiar mi boleto de regreso para irme esa misma noche, pensé en llamar a Valeria para suplicarle que me explicara qué había pasado, pero no hice nada de eso. Me quedé ahí, perdida en mis pensamientos, perdida en el dolor de un rechazo que no entendía, cuando una voz suave me sacó de mi estado de shock. ¿Eres Yalitza? Levanté la mirada y vi a una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello canoso recogido en un moño sencillo y ojos bondadosos que me observaban con una mezcla de reconocimiento y ternura. Había algo familiar en su rostro, algo que me hacía sentir que debería conocerla, pero mi mente estaba demasiado nublada por el dolor como para ubicarla inmediatamente. Nunca olvidé tu rostro, niña, continuó, sentándose a mi lado en la banca con movimientos cuidadosos, como si no quisiera asustarme. Aunque han pasado muchos años desde la última vez que te vi. Soy Carmen. Fui la niñera de ustedes dos cuando eran pequeñas, antes de que sus caminos se separaran. Carmen. Claro, ahora la recordaba. Había sido como una segunda madre para nosotras durante algunos años, cuando mamá trabajaba largas horas para mantenernos. Carmen nos preparaba la comida, nos ayudaba con las tareas, nos contaba cuentos antes de dormir, y sobre todo, nos cuidaba con un amor que parecía genuino. Carmen, susurré, y por primera vez en horas, sentí algo parecido al alivio. ¿Qué haces aquí? Tu madre me pidió que te buscara, me dijo con una voz cargada de misterio y de algo que parecía pesar. Ella sabía que algún día podrías necesitar saber la verdad. Y creo que ese día es hoy. ¿Qué verdad?, le pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Carmen me miró con ojos llenos de compasión antes de responder. Valeria no es tu hermana biológica, mi niña. El mundo se detuvo. Las palabras de Carmen flotaron en el aire como algo irreal, imposible de procesar. Sentí como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad y todo se hubiera congelado a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Carmen sacó de su bolso una carta amarillenta, doblada con cuidado, como si fuera un tesoro o una reliquia sagrada. El papel se veía frágil, marcado por el tiempo. Y reconocí inmediatamente la letra de mamá. Tu madre me pidió que te diera esto cuando fuera el momento correcto, me dijo Carmen, extendiendo la carta hacia mí. Ella sabía que algún día podrías necesitar entender por qué las cosas eran como eran entre ustedes dos. Si esta historia ya tocó tu corazón, por favor,
regálanos un like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Porque a veces las verdades más dolorosas son las que más necesitamos conocer para poder sanar. Con manos temblorosas tomé la carta. El papel se sentía delicado entre mis dedos, como si guardara secretos demasiado pesados para su superficie. Frágil. La letra de mamá, esa caligrafía inclinada que conocía tan bien porque había visto cientos de listas de compras. Notas de recordatorio y cartas de amor escritas con esa misma mano, comenzó a revelarme una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi querida Yalitza, comenzaba la carta, y ya con esas primeras palabras sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Si estás leyendo esto, significa que Carmen cumplió mi última petición, y que llegó el momento en que necesitas conocer una verdad que he guardado en mi corazón durante todos estos años. Hay algo que nunca te conté, algo que me ha pesado en el alma desde que eras muy pequeña, pero que nunca encontré la manera correcta de explicar. Valeria no es tu hermana de sangre, mi amor. No nació de mi vientre como tú. Las palabras se difuminaban ante mis ojos por las lágrimas, pero continué leyendo, necesitaba saber todo. La adopté cuando era apenas una bebé de pocos meses, después de que mi propia hermana, tu tía Elena, la abandonara. Elena era muy joven, apenas 17 años, y se había involucrado con un hombre que la dejó sola cuando supo del embarazo. Nuestra familia la presionó para que diera a la niña en adopción a extraños, pero yo no pude permitirlo. Era mi sobrina, llevaba nuestra sangre, y no podía dejar que creciera entre desconocidos. Así que la traje a casa. Te dije que era tu hermanita, que había llegado para completar nuestra familia. Y durante años, fue exactamente eso. Pero siempre supe que Valeria era diferente. No por ser adoptada, sino por algo en su carácter. Algo en su forma de ver el mundo que no lograba entender completamente. Tú fuiste mi corazón desde el momento en que naciste, Yalitza. Mi niña del alma, la que llenó mi vida de propósito y alegría. Contigo todo era natural, espontáneo, lleno de amor genuino. Con Valeria, fue diferente. Fue un acto de compasión. Un intento de sanar una herida familiar que venía de lejos, de darle el amor que no había recibido al nacer. Pero por más que lo intenté, por más amor que le di, siempre sentí que había una barrera invisible entre nosotras. Como si ella supiera, de alguna manera instintiva, que había algo diferente en su historia. Como si buscara constantemente algo que yo no podía darle. Cuando tu padre biológico apareció en nuestras vidas, cuando Valeria tenía 15 años, y se ofreció a llevársela a vivir con él, a darle todas las comodidades que yo no podía ofrecerle, parte de mí se sintió aliviada. Sabía que podría darle cosas que yo jamás podría, educación privada, viajes, una vida sin carencias económicas. Pero otra parte de mí sabía que la estaba perdiendo para siempre. Perdón por no habértelo contado antes, mi niña. Temía que esto cambiara el amor que sentías por ella. Temía que sintieras que te había mentido todos estos años. Pero Valeria fue tu hermana en todo lo que importa, crecieron juntas, se cuidaron mutuamente, compartieron risas y lágrimas, juegos y secretos. Eso no cambia porque su sangre sea diferente. Si algún día sientes que no la entiendes, si algún día ella te lastima de maneras que no puedes comprender, recuerda esto, Valeria carga con heridas que no son culpa de nadie, heridas que vienen del abandono que vivió antes de llegar a nosotras. A veces las personas lastimadas lastiman a otros. Especialmente a quienes más aman, porque tienen miedo de ser abandonadas otra vez. Ámala, pero no olvides amarte a ti misma. Perdónala, pero no olvides que mereces ser tratada con respeto y cariño. Y recuerda siempre que tú eres mi mayor orgullo, mi amor más puro, mi legado más hermoso en este mundo. Con todo mi amor. Eterno, mamá. Las lágrimas caían sobre el papel mientras terminaba de leer. Toda mi vida, toda mi identidad, había estado construida sobre una verdad a medias. Valeria no era mi hermana de sangre, pero había sido mi hermana del corazón durante toda mi infancia. ¿Eso hacía que nuestro vínculo fuera menos real? ¿Eso justificaba su rechazo? Carmen, que había permanecido en silencio mientras yo leía, puso su mano suavemente sobre mi hombro. Tu madre me contó todo esto poco antes de morir, me dijo con voz suave. Me pidió que te cuidara desde lejos, que te observara, y que te entregara esta carta cuando sintieras que necesitabas respuestas. Creo que después de lo que pasó hoy en el hotel, ese momento llegó. ¿Tú sabías dónde estaba Valeria?, le pregunté. Claro,
Mi niña. He estado en contacto con ella esporádicamente todos estos años. Nunca perdí el rastro de ninguna de ustedes dos. Era mi manera de honrar la memoria de tu madre y el cariño que les tenía. ¿Ella sabe? ¿Valeria sabe que es adoptada? Carmen. Negó con la cabeza lentamente. Tu madre nunca se lo dijo. Siempre pensó que era muy joven para entender, luego que era muy complicado explicarlo, después que podría lastimarla, y finalmente, cuando se enfermó, se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi pequeña habitación de hotel, dando vueltas en la cama, leyendo y releyendo la carta de mamá hasta que me la aprendí de memoria. Trataba de entender no solo la verdad sobre Valeria, sino también sobre mí misma. ¿Quién era yo si todo lo que había creído sobre mi familia no era completamente cierto? ¿Seguía siendo válido el amor que sentía por Valeria? Podía seguir considerándola mi hermana después de saber la verdad, pero mientras más lo pensaba, más clara se volvía una realidad. El amor que había sentido por Valeria durante todos estos años había sido real. No importaba su origen biológico, ella había sido mi hermana en todo lo que realmente importaba. Habíamos crecido juntas, habíamos compartido cuarto, habíamos consolado mutuamente nuestros miedos nocturnos, habíamos defendido la una a la otra contra los niños abusivos en la escuela. A la mañana siguiente, el día de la boda, tomé una decisión que mi corazón necesitaba tomar. No iba a irme de Monterrey sin hacer algo que sintiera correcto, algo que honrara la memoria de mamá y el amor que siempre había sentido por Valeria, sin importar todo lo que había pasado. Me arreglé con cuidado, me puse nuevamente mi vestido azul, me recogí el cabello de la misma manera sencilla de siempre, y me dirigí a la iglesia donde se celebraría la ceremonia. No iba para confrontar, no iba para interrumpir o causar drama. Iba para hacer algo que mi alma necesitaba hacer. Llegué temprano y me senté en la última banca, donde esperaba pasar desapercibida. Saqué la cajita con el anillo de mamá y escribí una pequeña nota en un papel que había traído, para Valeria, con el amor eterno de mamá y mío. Que seas feliz y encuentres la paz que tu corazón busca. Tu hermana que te ama sin condiciones, Yalitza. Dejé la cajita sobre la banca y me senté a esperar. Poco a poco la iglesia se fue llenando de invitados elegantemente vestidos, personas que claramente pertenecían al mundo de lujo al que Valeria ahora formaba parte. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes que probablemente costaban más que todo mi guardarropa, joyas que brillaban bajo la luz de los vitrales. Cuando comenzó la ceremonia y vi a Valeria caminar por el pasillo central, reconocí inmediatamente que estaba radiante. Su vestido de novia era algo salido de un cuento de hadas, su maquillaje era perfecto, su peinado elaborado y elegante. Era exactamente la imagen de la novia perfecta que probablemente había soñado ser durante años, pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante, cuando me vio sentada en esa última banca con mi vestido azul sencillo, vi como algo se quebraba en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener, pero que comenzaron a brotar sin control. Eran lágrimas que parecían venir de un lugar muy profundo, de una culpa que había estado guardando, de un arrepentimiento que finalmente encontraba. Su salida, el oficiante continuó con la ceremonia, pero Valeria no podía parar de llorar. Los invitados comenzaron a murmurar, preocupados, sin entender qué estaba pasando. Su futuro esposo la miraba confundido, tratando de calmarla, pero las lágrimas no paraban. De repente, en medio del silencio solemne de la iglesia, entre el eco de las oraciones y los murmullos preocupados de los invitados, Valeria gritó con una voz que venía directamente de su alma: no puedo casarme así. No puedo seguir adelante con esta mentira. Le fallé a la única persona que me quiso sin condiciones, sin pedirme que cambiara, sin avergonzarse de quién era yo realmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados se miraban entre sí sin saber qué hacer. El novio estaba paralizado por la confusión, y el sacerdote claramente no sabía cómo proceder. Pero Valeria ya no podía detenerse, se bajó del altar corriendo, con el vestido de novia arrastrándose detrás de ella como las piezas rotas de una vida que ya no podía sostener. Corrió por el pasillo central de la iglesia, pasó por mi lado sin detenerse, y salió por las puertas principales dejando un rastro de perlas y lágrimas. Yo me quedé sentada, sin saber si debía seguirla o darle espacio. Carmen, que también había venido a la ceremonia y se había sentado discretamente en una banca del lado opuesto, se acercó a mí. Creo que necesita un momento para procesar todo, me dijo. Ven,
vamos a buscarla. La encontramos en los escalones de la iglesia, sentada en el suelo con el vestido extendido a su alrededor como una nube blanca manchada de lágrimas. Tenía la cabeza entre las manos y sollozaba de una manera que me partió el corazón. Carmen se acercó a ella y le extendió la cajita con el anillo. «Esto es tuyo», le dijo suavemente. «Tu hermana quería que lo tuvieras». Valeria levantó la cabeza y cuando vio la cajita, lloró aún más fuerte. «Carmen», susurró, «¿por qué no me dijiste nunca la verdad?» «Porque no era mi verdad que contar, mi niña», respondió Carmen con ternura. «Pero creo que ha llegado el momento en que ambas conozcan toda la historia». Y ahí, en los escalones de esa iglesia, Carmen le contó a Valeria todo lo que me había contado a mí el día anterior. Le habló de su origen, de su madre biológica, de las razones por las que nuestra mamá había decidido adoptarla, de todo el amor que había recibido a pesar de no haber nacido de su vientre. Valeria escuchaba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, procesando una verdad que explicaba tantas cosas que nunca había entendido sobre sí misma. «Siempre sentí que había algo diferente», murmuró. «Siempre sentí que no encajaba completamente, que había algo en mí que no era como en el resto de la familia. Por eso cuando papá apareció y me ofreció irme con él, pensé que finalmente había encontrado donde pertenecía realmente». «Pero te equivocaste», le dije, acercándome a ella por primera vez desde que había salido corriendo del altar. «Pertenecías con nosotras. Conmigo. Éramos hermanas en todo lo que realmente importaba». Valeria me miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Yalitza, yo no sé cómo pedirte perdón por lo que te hice ayer. No sé cómo explicarte que mi rechazo no tenía nada que ver contigo y todo que ver con mi propia vergüenza de no sentirme suficiente. Durante todos estos años», continuó, con la voz quebrada, «he vivido con el miedo constante de que descubrieran que no era lo que aparentaba ser. Que debajo de toda esta ropa cara, de este maquillaje perfecto, de esta vida de lujo, seguía siendo la misma niña que se sentía diferente, que se sentía como si no perteneciera a ningún lugar. Cuando te vi ayer en la puerta del hotel, cuando vi tu vestido sencillo, tu sonrisa genuina, tu amor incondicional, vi todo lo que había perdido. Vi la autenticidad que había sacrificado por esta vida falsa. Y en lugar de abrazarte, en lugar de agradecerte por seguir amándome a pesar de todo, te rechacé porque me recordabas quién era realmente». Se levantó del suelo con dificultad, con el vestido de novia arrugado y manchado, pero con una dignidad nueva en su postura. «He pasado tantos años tratando de convertirme en alguien que creyera que merecía amor, que olvidé que ya tenía a alguien que me amaba exactamente como era». Carmen nos observaba con lágrimas en los ojos, claramente conmovida por este reencuentro que había esperado durante años. «Tu madre estaría muy orgullosa de las dos», nos dijo. «Siempre supo que el amor las traería de vuelta una a la otra, sin importar cuánto tiempo pasara o cuántos obstáculos tuvieran que superar». Valeria abrió la cajita con el anillo de mamá y se lo puso en el dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera estado esperando toda la vida por ese momento. «¿Podrás perdonarme?», me preguntó, con una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado desde que éramos niñas. La miré, viendo no a la mujer sofisticada que había tratado de convertirse, sino a la hermana que había perdido y que ahora estaba frente a mí, real y genuina por primera vez en años. «Ya te perdoné desde el momento en que cerraste esa puerta», le dije, y era verdad. «Pero Valeria, necesito que entiendas algo. Este perdón viene sin condiciones, pero también necesito sanar. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender quién soy yo en esta nueva versión de nuestra historia». Ella asintió, entendiendo perfectamente lo que le estaba diciendo. «Lo sé. Y no te voy a presionar. No voy a pedirte que olvides lo que pasó como si nada hubiera ocurrido. Solo te pido que no cierres la puerta para siempre. Que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser la hermana que siempre debí ser». Para cuando llegamos al aeropuerto, ya era tarde en la noche. Valeria había venido conmigo, aún con el vestido de novia puesto, descalza porque se había quitado los zapatos incómodos, con el maquillaje corrido pero con una luz en los ojos que no había visto en años. «No me voy a casar», me dijo mientras esperábamos en la sala de embarque. «No así, no con estas mentiras. Necesito descubrir quién soy realmente antes de poder compartir mi vida con alguien más». «¿Y qué vas a hacer?», le pregunté. «No lo sé todavía», admitió. «Pero sé que quiero hacer algo que tenga significado.
algo que honre la memoria de mamá y todo el amor que nos dio. Carmen me contó que hay un hogar para niñas en situación de abandono aquí en Monterrey. Creo que podría empezar ahí. Cuando anunciaron mi vuelo, nos abrazamos por primera vez desde que éramos adolescentes. Fue un abrazo diferente, cargado de todas las palabras que no habíamos dicho, de todos los años que habíamos perdido, pero también de la esperanza de todo lo que podríamos construir juntas en el futuro. Te amo, hermana, le susurré al oído. Y. Yo te amo a ti, me respondió. Siempre te he amado, incluso cuando no sabía cómo demostrártelo. Meses después, recibí una carta de Valeria. Me contaba que efectivamente había comenzado a trabajar en el hogar para niñas abandonadas. Había vendido todas sus joyas caras, había cambiado su guardarropa de diseñador por ropa cómoda y práctica, y había encontrado en el cuidado de esas niñas una paz que nunca había experimentado antes. Cada día que pasó con ellas, me escribía, entiendo mejor lo que significó para mamá adoptarme. Entiendo el amor incondicional que me dio, y también entiendo el miedo que debió sentir al no estar segura de si yo podría corresponder a ese amor de la misma manera. Pero sobre todo, cada día entiendo mejor lo que perdí cuando te rechacé. Estas niñas me miran con la misma confianza y amor incondicional con que tú me mirabas cuando éramos pequeñas. Y yo trato de ser para ellas lo que tú siempre fuiste. Para mí, una hermana mayor que las protege, que las ama sin condiciones, que las acepta exactamente como son. La carta continuaba contándome sobre su nueva vida, sobre cómo había roto completamente con el mundo de lujo que había perseguido durante tantos años, sobre cómo había encontrado propósito en ayudar a otras niñas que, como ella, habían comenzado sus vidas sintiéndose abandonadas. He aprendido que la familia no se define por la sangre, escribía. Se define por el amor, por la lealtad, por estar presente en los momentos importantes. Y yo no estuve presente para ti cuando más me necesitabas. Pero espero que algún día puedas darme otra oportunidad. Yo, por mi parte, había regresado a mi pueblo con una perspectiva completamente nueva sobre la vida y sobre mí misma. La revelación sobre el origen de Valeria me había forzado a reexaminar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la identidad, pero también me había enseñado algo fundamental, que el amor verdadero no se basa en las circunstancias del nacimiento, sino en la elección diaria de cuidar, proteger y apoyar a las personas importantes en nuestra vida. Regresé a mi trabajo en la tienda del pueblo, pero también comencé a dar clases de bordado a las niñas de la comunidad. Descubrí que enseñar me llenaba de una satisfacción que no había experimentado antes. Ver cómo sus pequeñas manos aprendían a crear belleza con hilo y aguja me recordaba constantemente que el arte, como el amor, se transmite de generación en generación, creando conexiones que trascienden cualquier diferencia. Durante las noches, cuando el pueblo se quedaba quieto y yo me sentaba en el porche de mi casa a bordar bajo la luz de la luna, pensaba en Valeria. Me preguntaba cómo estaría, si habría encontrado la paz que buscaba, si las niñas del hogar la habrían ayudado a sanar las heridas de su propia infancia. Y aunque parte de mí aún dolía por todo lo que habíamos perdido, otra parte se sentía orgullosa de la mujer en que se había convertido. Había tenido el valor de dejar atrás una vida cómoda pero vacía para buscar algo auténtico y significativo. Un año después de la boda que nunca fue, recibí una llamada que cambió todo. Era Valeria, pero su voz sonaba diferente. Más madura. Más serena, pero también más vulnerable. Yalitza, me dijo, una de las niñas del hogar está muy enferma. Los doctores dicen que necesita una cirugía costosa y nosotros no tenemos los recursos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero, ¿podrías ayudarme a organizar una campaña de recaudación? Tu habilidad para conectar con las personas, tu autenticidad, creo que la gente respondería mejor. Si vinieran de ti. No dudé ni un segundo. Por supuesto, le dije. Voy para allá. Esa fue la primera vez que regresé a Monterrey desde la boda. Pero esta vez, cuando llegué al hogar donde trabajaba Valeria, la recepción fue completamente diferente. Las niñas corrieron hacia mí con brazos abiertos, Valeria me abrazó con lágrimas de gratitud en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Trabajamos juntas durante 2 semanas, organizando eventos, contactando medios de comunicación, utilizando las redes sociales para contar la historia de la pequeña María, la niña que necesitaba la cirugía. Valeria había aprendido a usar su carisma y sus conexiones de una manera completamente nueva, no para beneficio propio sino para ayudar a otros, y yo descubrí que tenía habilidades que nunca había explorado.
mi capacidad para contar historias. De manera emotiva, mi autenticidad al hablar con las personas, mi habilidad para hacer que la gente se sintiera conectada con causas importantes. Juntas éramos un equipo formidable, la campaña fue un éxito rotundo. No solo logramos recaudar el dinero para la cirugía de María, sino que también obtuvimos fondos adicionales para mejorar las instalaciones del hogar y para ayudar a otras niñas que necesitaban atención médica especializada, pero lo más importante fue lo que pasó entre Valeria y yo durante esas 2 semanas. Lentamente, día a día, fuimos reconstruyendo nuestra relación. No tratamos de volver a ser las mismas niñas de antes, porque ya no éramos esas personas. En lugar de eso, aprendimos a conocernos como las mujeres adultas que nos habíamos convertido. Valeria me contó sobre sus años viviendo con nuestro padre. Sobre la presión constante de encajar en un mundo que nunca se sintió realmente suyo, sobre las noches que pasaba llorando porque se sentía como una impostora en su propia vida. Yo le conté sobre los años que pasé cuidando a mamá, sobre la soledad que sentí cuando se fue, sobre cómo había construido una vida tranquila pero a veces vacía en nuestro pueblo natal, y ambas nos dimos cuenta de que, a pesar de todos los años y todas las diferencias, seguíamos teniendo esa conexión especial que solo existe entre hermanas. No importaba que no compartiéramos la misma sangre, habíamos compartido la misma infancia, los mismos miedos, los mismos sueños de niñas. La noche antes de mi regreso al pueblo, estábamos sentadas en el jardín del hogar, viendo cómo las niñas jugaban bajo las luces del patio. María, la pequeña que había necesitado la cirugía, corría felizmente con las otras, completamente sana y llena de vida. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, me preguntó Valeria de repente. ¿Qué? Que perdimos tantos años. Tantas conversaciones, tantos momentos importantes, tantas oportunidades de apoyarnos mutuamente, todo por mi orgullo y mi miedo. La miré, viendo en su perfil la misma niña con la que había crecido, pero también viendo a la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido. No los perdimos, le dije. Los pospusimos. Y tal vez era necesario que cada una viviera su propio camino para poder encontrarnos de nuevo como las personas que somos ahora. Ella me sonrió, y en esa sonrisa vi todo el amor y la gratitud que no sabía cómo expresar con palabras. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotras?, me preguntó. Estoy segura de que sí, le respondí sin dudar. Nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar cualquier obstáculo. Y eso es exactamente lo que hicimos. Hoy, 5 años después de aquella boda que cambió nuestras vidas para siempre, Valeria y yo hemos construido una relación más fuerte de la que jamás tuvimos de niñas. Ella sigue trabajando en el hogar, que ahora ha crecido hasta convertirse en una organización que ayuda a cientos de niñas en todo el estado. Se casó hace 2 años con un hombre maravilloso que trabaja como pediatra y que comparte su pasión por ayudar a los más vulnerables. Yo me mudé a una ciudad más grande, donde puse un taller de bordado que se ha convertido en un centro comunitario donde las mujeres vienen no solo a aprender técnicas artesanales, sino también a encontrar apoyo emocional y conexión con otras. También escribo historias, inspirada por todas las mujeres valientes que conozco a través de mi trabajo. Nos hablamos casi todos los días, nos visitamos regularmente, y hemos creado nuevas tradiciones familiares que honran tanto nuestra historia compartida como nuestros caminos individuales. El anillo de mamá ahora pasa entre nosotras en ocasiones especiales. Valeria lo usó en su verdadera boda, 2 años después de aquella ceremonia interrumpida. Yo lo usé cuando recibí un premio por mi trabajo comunitario. Y ambas sabemos que, algún día, se lo pasaremos a las niñas que ahora forman parte de nuestras vidas, las que Valeria cuida en el hogar y las que yo mentoro en mi taller, porque hemos aprendido que la familia se construye día a día, con amor, paciencia, perdón y la voluntad de elegir a las personas importantes una y otra vez, sin importar las dificultades que surjan en el camino. Al final, ella me enseñó la lección más importante de mi vida. Que el amor verdadero no es perfecto. No es fácil, y definitivamente no es incondicional en el sentido de que no requiere trabajo. El amor verdadero requiere valor, valor para ser vulnerable, valor para pedir perdón, valor para perdonar, y sobre todo, valor para seguir eligiendo amar incluso cuando es difícil. Y ese amor, ese que aprendimos a construir juntas después de casi perderlo para siempre, ese que sobrevivió a la distancia, a los malentendidos, a las heridas y a las verdades dolorosas, ese es el único amor que realmente vale la pena. Al final, ella fue quien más me enseñó lo que significa amar. De verdad.